La serie, ¿verdad? Y quiero introducirle con esto. No sé si algunos recuerdan lo que fue la peste negra. ¿Alguien ha escuchado hablar de la peste negra? La peste negra que ocurrió en 1300 y pico, ¿verdad? Siglo XIV. Una enfermedad que fue una pandemia, se convirtió en pandemia. Ya sabemos lo que es una pandemia porque vivimos una, ¿verdad? Pero la peste negra se denominó negra porque causaba como unas llagas negras y un hedor, ¿verdad? Y sucedió en Europa más que en toda otra parte. Allá fue que causó más estragos que en otra parte del mundo, reduciendo la población de 80 millones de personas, de 80 millones a 30 millones. O sea que murieron unos 50 millones de personas. ¿Se imagina? Y esta enfermedad, cuando salió en el 1300 y tantos, ¿sabe cuánto se duró para saber de dónde venía, qué la provocaba y un tratamiento? 500 años. 500 años. Sino hasta 1800 y tanto no se sabía de dónde venía. Hasta que se descubrió que venía de las ratas. Y se propagaba porque las ratas estaban en todo lugar, se montaban en las naves, en los barcos, y las ratas eran las que transportaban el virus de la peste negra. Transportaban una bacteria que se llamaba Yersinia pestis. No sé quién se llama Yersinia, pero así se llamaba la bacteria. Yersinia pestis. Las cifras fueron estremecedoras, o sea que Europa se redujo, Italia por ejemplo, redujo su población más del 60%. ¿Okay? Entonces, ¿se imagina estar luchando con una enfermedad, con una pandemia de ese calibre? Bueno, hoy vamos a estar hablando de una más peligrosa todavía. Hoy vamos a estar hablando del pecado. El pecado es aún más antiguo. Se originó en el mismísimo cielo, cuando alguien desafió al grande, al Dios del cielo. Amén. Así que vamos a hablar del peligro del pecado, una enfermedad más letal que la peste negra. ¿Qué tal si oramos? Amado Dios, gracias te damos por esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque aquí estamos, para tu gloria y para tu honra, Señor. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe tu palabra. Danos claridad en ella, Señor, danos luz en ella, y que podamos aprender, Señor, que podamos vernos en el espejo de tu palabra para aprender, para arrepentirnos, para cambiar, para ser mejores en ti, Señor, hasta que lleguemos a la altura de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si buscamos en nuestras Biblias este pasaje bíblico en Romanos 3, versículos 9 al 20? Romanos 3, versículos del 9 al 20. Si alguien lo tiene, puede decir amén. ¿Alguien más lo tiene? Ok. Dice la palabra del Señor, Romanos 3, 9 hasta el 20. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero todos sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ¿cuántos? ¿Todos? Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento
del pecado. Amén. El tema del pecado no es un tema popular. No es un tema que se da el domingo para atraer personas a la iglesia. No es el tema que recomiendan los sociólogos del día de hoy. Va contrario a la psicología. Porque el pecado, cuando hablamos de pecado, estamos diciendo que tenemos una naturaleza pecaminosa y que esa culpa está en nosotros, mientras que la sociología del día de hoy busca que los problemas y tus actitudes y todo lo que tú tienes viene de tus antepasados, viene de tus padres, viene de tu crianza, viene de todo lo que está detrás, dejando al individuo libre de culpa. ¿Ok? Entonces, ese tema del pecado, la verdad que no es el preferido de las personas. Hay quienes prefieren la prosperidad, el gozo, cuando ya reinemos allá con Cristo. Buenísimo, ¿verdad? Como la escuela bíblica de hoy, ya en los tiempos futuros. Pero el tema del pecado sigue latente. El tema del pecado es muy importante. El tema del pecado nos compete a todos. Porque Cristo dijo, ¿quién está libre de pecado? ¿Verdad? Nadie pudo levantar la mano. Así que muchas veces hablamos del pecado y hasta ni lo podemos definir. Ni siquiera podemos decir qué es el pecado. Hay gente que dice que el pecado es lo que ofende, lo que hace daño a los demás. Sencillo. Si le hace daño al prójimo, es pecado. Puede ser, pero ¿es solamente eso? Hay gente que piensa que el pecado es malas costumbres. Es algo que no es ético, es algo que no colabora, es algo que colectivamente no hace daño. Pero al estudiar este pasaje bíblico y esta serie que hemos tenido, yo sé que ya muchos de nosotros tenemos un más alto concepto de lo que es el pecado. La Biblia enfrenta el pecado contundentemente. Amén. La Biblia no suaviza el pecado, no lo pasa por alto, ni tampoco le da una licencia a nadie para pecar. Amén. Todos somos pecadores, dice aquí la palabra del Señor. Y hay una discusión en este versículo, en este capítulo, se presenta una discusión. ¿Son los gentiles mejores o son los judíos mejores? ¿Por qué se está diciendo esto? Si usted se fija en ese mismo capítulo 3, cuando abre Pablo el primer versículo, hace la misma pregunta. ¿Qué ventaja llevan los judíos? Sin embargo, la respuesta en el versículo 1, si lo puede confirmar en su Biblia, es que sí que tienen una ventaja. ¿Alguien puede decir cuál es la ventaja que menciona Pablo en el capítulo 3, versículo 1? Se le confió la palabra de Dios. O sea que en la primera parte de este capítulo Pablo está diciendo, ¿qué ventaja tiene el pueblo judío sobre los gentiles? Que se le confió la palabra del Señor. Pero ahora en el versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. O sea, está diciendo que no hay ninguna ventaja. Dice, pues ya hemos acusado judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. Entonces, aquí lo que está diciendo es que el pueblo judío tenía la ventaja como nación de que ya conocía la palabra de Dios. Pero a la vez está diciendo que individualmente nadie tiene ventaja. Todos estaremos ante el juicio de nuestro Dios. Nadie lleva ventaja. De hecho, en una ocasión Moisés le dijo al Señor, Señor, pero pásalo por alto. Y él le dijo, el alma que pecare, esta morirá. Moisés dijo, pero pónmelo a mí, a mi cuenta, los pecados, mátame a mí. Y él dijo, no, el alma que pecare, esta morirá. Amén. O sea, no es que haya ventaja al ser judío, ni que haya ventaja de ser gentil. Todos somos iguales ante el Señor ahora. Todos estamos ante el pacto de la gracia. ¿Cuál es el asunto aquí? Que ahora la palabra nos ha sido revelada tanto a judíos como a gentiles. Ellos eran los que estaban encargados de resguardar la palabra del Señor para enseñarla al mundo. Vino Cristo, ¿verdad? No los recibieron. Mas a todos aquellos que les recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios, ¿verdad? Entonces ahora nosotros también conocemos la palabra del Señor. Y en la palabra del Señor, si vamos a lo que es pecado en la palabra del Señor, que son, vamos a decir, la transgresión en contra de lo que Dios ha dicho,
hacer lo que Dios ha dicho que no se haga, ¿verdad? O lo contrario, por omisión o como sea, ¿verdad? Viene siendo pecado. En la Biblia hay más de 700 prohibiciones. Solamente la ley son 631. ¿Quién usted cree de nosotros que puede cumplir con esto? ¿Quién usted cree que es capaz de cumplir con tantas prohibiciones? Sin embargo, todos padecemos de esto. Nadie puede decir yo soy mejor que aquel. El pastor no puede decir yo estoy libre porque soy pastor. El líder no puede decir yo estoy libre de pecado porque canta. El que ministra, el que tiene 25 años en la iglesia, el que tiene 60, el que llegó ayer, nadie puede decir yo ya estoy libre hasta que lleguemos al cielo. Amén. Por eso Pablo señala esto como una lucha constante. ¿Y por qué es una lucha? Porque nuestra nueva naturaleza que el Señor nos ha dado ya no acepta seguir pecando. Amén. Amén. Ya hay una lucha. Este cuerpo que tiene una naturaleza pecaminosa quiere pecar, pero el Espíritu, la nueva regeneración que Dios te ha dado, ya que has nacido de nuevo, dice, ya no puedes pecar, te dice el Espíritu Santo. Así que hay una lucha interna que no nos deja pecar. Amén. Por eso, en este pasaje que hemos leído, es como el médico que le da un diagnóstico a una persona. Y Dios pasa diagnóstico a la raza humana. ¿Y qué encontramos en este diagnóstico? No hay quien entienda a Dios, no hay quien lo siga, no hay quien lo ame, no hay justo ni aún ni uno. Todos se desviaron, todos son inútiles. ¿Está el Señor acusando a la humanidad? El acusador es el diablo. Dios lo que está haciendo es revelando un decreto, está revelando un diagnóstico. Es como cuando usted va al médico. Por ejemplo, mi papá fue como en el año 2011, 2012 al médico porque estaba perdiendo peso, estaba vomitando. Cuando fue al médico, le dijeron tiene insuficiencia renal crónica. No le servían los riñones. Todavía sigue padeciendo de esta enfermedad. ¿Usted cree que el médico se lo dijo para matarlo, para acusarlo? No. Está diciendo, esto es lo que te está haciendo daño. Esto es lo que te está provocando perder peso. Esto es lo que te está provocando vomitar. Y de la misma manera el Señor te lo dice a ti, me lo dice a mí. Hay algo que te está provocando perder peso espiritual. Hay algo que te provoca que tú no retengas la vida espiritual. Hay algo que no te permite vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. Hay algo que te mantiene preso del diablo. Hay algo que domina tu ser. Se llama el pecado. Amén. Entonces, en este pasaje que es Pablo quien lo está revelando, Pablo no se da la tarea de lo que hacían los escribas y los fariseos, de juzgar y acusar, de apedrear a las personas. No se daban la tarea de ser burla del que cometía pecado. Por el contrario, seguía los pasos de Cristo diciendo, si alguno ha pecado o si alguno está libre, adelante, apedrea. Si no, el tema de Cristo era, ¿alguno te ha acusado? ¿Alguno te apedreó? Vete y no peques más. Amén. En otras palabras, el tema de la gracia perdona el pecado, pero la ley te lo da a conocer. Amén. ¿Cómo puedes tú llegar a la gracia, al entendimiento de que eres pecador si no conoces la ley de Dios? Por eso hoy en día hay personas que continúan hablando de estos temas, continúan hablando de la ley, continúan hablando de la palabra de Dios, y hay quienes critican sobremanera a esos predicadores y le dicen, pero ese hombre solamente habla de pecado, ese solamente habla de lo que no se debe hacer, este predicador siempre está diciendo algo como Jeremías. Pero es la palabra de Dios la que te está revelando a ti lo que no debes hacer. ¿Dios quiere acusarte? No, Dios quiere que te arrepientas. Dios quiere que salgas de ese bache. Dios quiere que salgas de ese lugar de pecado. ¿Cómo puede decir alguien que el pecado no existe si nos asedia a diario? Si usted en la mañana se levanta y se propone, en este día voy a hacer la voluntad de Dios, en este día me propongo ser santo, en este día me propongo no fallarle a Dios, y desde que llega y se pasa uno un semáforo en rojo, aleluya, gloria a Dios, piedad, porque ya usted sabe, hermano, nos quillamos, como decimos los dominicanos, nos enojamos.
Y si tenemos la oportunidad y hay algunos que van todavía más lejos, bajan el cristal y le dicen o le enseñan. Sucede, ¿verdad? Y cuando llega ese compañero de trabajo que te pisa el callo, que te molesta, ese jefe molestoso, o esa situación que te pone así como la ira en la película de las emociones, y comienzas a botar fuego por esa cabeza. Entonces ya, oh Señor, wow, me propuse ser santo para ti este día y mira ya a dónde voy. La pata metida hasta lo más último. Así somos nosotros, hermanos. Eso nos pasa a nosotros. Hay gente que está luchando con cosas y dice, no, yo jamás lo haré. Al otro día, otra vez. No voy a decir malas palabras. Desde que se tropieza con la cama, habla, pero no en lenguas, hermano. Es duro. El pecado es algo de lo cual nos avergonzamos. Nadie sale a decir yo pequé. Nadie se para aquí y testifica, hermano, yo pequé así, pero el Señor me perdonó. El pecado da vergüenza. El pecado te hace esconderte. El pecado te hace retroceder. El pecado hace que tú te escondas de Dios, así como se escondió Adán y Eva. Si usted dice, bueno, el pecado es algo grave, eso es de pecado, eso es fornicación, adulterio, matar a uno. Y hay personas que no vienen a Cristo, que no vienen a la iglesia porque dicen, yo no mato, yo no robo, yo no bebo, yo no fumo, yo no le hago mal a nadie, yo no llevo a la mujer del prójimo, yo no hago esto, ni esto, ni esto. Yo soy una gente santa, yo no necesito ir a la iglesia. Hay que prenderle una vela porque ya son santos. Canonizarlo, ya son santos. No aceptan que tienen algo malo, no aceptan que sí fallan, no aceptan que tienen pecado. Cuando Dios, el todo justo y todopoderoso, ha dicho en su palabra que no hay bueno ni siquiera uno, no hay justo ni siquiera uno. Sin embargo, si usted es lo que dice, pecado es pecado, tiburón, ¿verdad? ¿Qué pasó en el jardín donde Dios colocó a Adán y a Eva? A ver, ¿cómo nos envolvimos todos en el problema del pecado, en esta peste negra? ¿Cuál fue el pecado en sí? ¿Cuál fue la acción que desencadenó todo esto? ¿Fue que mataron a alguien? ¿Fue que se emborrachó? ¿Cuál fue la acción? ¿Pero qué fue la acción? La acción que comió una fruta, ¿verdad? El fruto prohibido, la manzana, dicen por aquí. Un guineo. La acción fue sencilla, ¿sí o no? Bueno, cogió una manzanita, una banana, se la comió. Ya, todo el mundo preso. Todo el mundo destinado a la muerte. Pero cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios y empezamos a comprender qué fue lo que significó esa acción y cómo se dio esto, vamos a tener una perspectiva muy diferente. No fue simplemente que comieron de la fruta. No fue simplemente eso. Ese relato implica mucho más que ese simple bocado. Adán y Eva permitieron a Satanás entrar en sus vidas, escucharon a Satanás, creyeron en Satanás y le obedecieron. Ahora se está poniendo diferente. Es lo mismo como cuando Jesús fue tentado. Usted decía, pues no era nada que convirtiera una piedra en pan y se la comiera. Él tenía hambre, eso no era nada. Pero eso implicaría que él tendría que obedecer a Satanás, que doblegarse ante él, dejar de obedecer a su padre. Ya estaría en desobediencia. Desobedecieron a Dios, que es el dueño del hombre, porque a Dios le asiste el derecho porque nos creó, es nuestro dueño. Y Adán entienden que Dios no tiene razón y que el diablo le está presentando una mejor razón, y ellos entienden en sus mentes que Dios era el mentiroso. Y por eso dicen, no, pues Dios me engañó, pues Dios me dijo que no, que yo no podía comer de eso, era para que yo no fuera igual que él. Oye, entonces cuando usted entiende que ellos quieren comer de la fruta para ser igual que Dios, usted comienza a entender su propia naturaleza. Usted comienza a entenderse a usted mismo. Usted comienza a entender cómo somos nosotros, porque no somos mejores que ellos, dice la palabra aquí. ¿Somos mejores nosotros que Adán? ¿Lo hubiéramos hecho bien? Hay gente que dice, no, si hubiera sido yo no fallo.
Muchos hombres machistas que dicen, ese Adán era un flojo, se dejó convencer de Eva. Pero así yo, mire, yo no procedo a eso. Hermano, no somos mejores que ellos. Ellos creyeron a Satanás. Y ese es el problema del pecado. El pecado es una elección suprema del ego. Y ahí viene el problema del pecado. Ese es el peligro del pecado. Tú eliges, yo elijo. Y no me puedo contener sin la ayuda de Dios. Es una enfermedad sin cura hasta que Dios llega a tu vida. No te puedes salvar solo, no te puedes redimir solo, no puedes hacer absolutamente nada si estás muerto en delitos y pecados. El pecado es no aceptar que Dios sea Dios. Dios dijo, no comas de ese árbol. El día que lo comas, ciertamente morirás. ¿Cómo ellos llegan entonces a la conclusión de que sí pueden comer? Es una decisión. Y una decisión del ego del hombre. Es el hombre tratando de ser más que solamente un hombre. El pecado es creer que sabemos más que Dios, o que estamos mejor informados que Dios. No es tan sencillo ahora, ¿verdad? La relación del hombre con Dios ahí mismo ha sido rota y traicionada, porque Dios era amigo de ellos, se movía con ellos, caminaba con ellos. En el momento que ellos comen, se alejan, se esconden y le pregunta al Señor, ¿dónde estás tú, oh hombre? Lo mismo, si nosotros anduviéramos en una vida de pecado entregada, Dios también te dice, ¿dónde estás tú? Y no se lo dice de forma acusativa, te está diciendo porque extraña la relación con el ser humano. Era su amigo, lo creó para su gloria y su honra. Y esa relación estrecha que él tenía, le está diciendo, pero ¿qué pasó? ¿A dónde te fuiste? ¿Qué hiciste? Todo lo que nosotros vemos hoy en día, toda esta peste, toda esta violencia, todas las guerras, todo viene de ese pecado que nos asedia. El hombre se ha creado su propia trampa. Nosotros hemos sido malos delante del Señor. Y mucha gente, es duro aceptar eso, pero para mí es un gozo a la vez. Porque ¿quién te dijo a ti que en esa condición de pecado Dios te iba a dejar abandonado? Ahora el amor de Dios es tan grande, la gracia de Dios es tan suprema, que Él te encontró en esa situación y te amó lleno de peste negra. Te amó lleno de pecado. Te amó como tú estabas. Y dijo, yo tengo que hacer algo por mi humanidad. Tengo que hacer algo por ellos, porque ellos no se van a poder salvar solos. Ahí viene el corazón de Dios, viene su gracia, viene su amor, su compasión, su misericordia. Y dice que aunque tú fallaste en el principio, te recogeré con grandes misericordias. Así que yo no me voy a alegrar del pecado, como dice Pablo. No nos vamos a cometer más pecado para que sobreabunde la gracia. Pero si ha habido pecado, tenemos abogado en Cristo para que nos redima de todo pecado. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Así que cuando vemos el pecado, no nos estamos acusando los unos a los otros. Estamos dando gloria a Dios porque Él salió a nuestro encuentro. Nos alegramos de que hay un Dios tan maravilloso, tan hermoso, tan glorioso, que te vio perdido y dijo, yo iré, yo pagaré. Viene a la cruz, derrama su sangre, se entrega por completo, muere y dice a la diestra del Padre, yo morí por Abel, yo morí por Gonzalo, yo morí por Enoch, yo morí por Martín, yo morí por ese, yo morí por ese, yo morí por ese, yo morí por ese. Ahora toda acta de pecado queda anulada. Ya no hay pecado que te pueda acusar. Ya no hay pecado que pueda estar delante de ti e interrumpir tu relación con tu Padre. Aleluya. Ahora esa relación que teníamos en el jardín, que la perdimos por elección, por egoístas, por querernos hacer más que Dios, por creernos inteligentes, terminamos metiendo la pata. Ahora tenemos restauración en Cristo. Ahora tenemos un medio, tenemos un Salvador, tenemos un camino hacia el Padre y es Cristo Jesús. Y por eso es que tenemos que hablar de esto. Por eso es que tenemos que hablar de esto. Porque mientras andemos en pecado, mientras andemos perdidos en nuestra mente, en lo que nosotros creemos que es bueno,
La palabra de Dios dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su final es de muerte. Y eso es lo que está diciendo la palabra del Señor el día de hoy. Nosotros no podemos pretender seguir en nuestros caminos y que el Señor nos va a bendecir, que vamos a seguir haciendo lo que a nosotros nos parezca, que vamos a andar detrás de nuestros deseos pecaminosos y que el Señor nos va a aplaudir. Es necesario, ya que el Señor se ha revelado a nuestras vidas, ya que el Señor nos ha dicho la ley, ya que el Señor nos ha dicho lo que no le agrada y que ha dado a su Hijo Jesucristo, y estás escuchando este mensaje, tienes que despertar, tienes que zafarte, tienes que decir: yo quiero a Cristo, yo no puedo seguir como estoy. ¿Qué hace el pecado en la vida del ser humano? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Muerte, y muerte lenta, muerte de depresión, muerte de presión, muerte de depresión y presión, ¿verdad? O sea, enfermedad, dolor, culpa, la culpa en el corazón, la congoja. ¿Cuáles son las obras de la carne? Todo esto, hermano, es una muerte lenta, pero muerte súbita. Así que, ¿qué es la humanidad sin Cristo? Bueno, sería la humanidad como estaba en el siglo XIII sin la cura. Ahí estaríamos nosotros, muriendo sin saber de qué, contando los muertos, como en un momento se llegaron a apilar más muertos que gente viva. Ahí estabas tú, ahí estaba yo, y ahí dijo Cristo: ven, yo te voy a salvar. Entonces, nosotros no podemos hacer caso omiso de lo que es el pecado. En el día de hoy, el pecado lo quieren envolver de diferentes maneras y no quieren que se diga al pecado lo que es pecado, porque creen que se está acusando al pecador. Y nosotros no estamos acusando a nadie, porque nosotros primeramente, como dijo Pablo, yo primero soy merecedor de muerte por mi pecado. Estamos diciendo que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Estamos diciendo que necesitamos a Cristo. Estamos diciendo que tú, que aún no has dado ese paso, que aún no has reconocido a Cristo, necesitas a Cristo desesperadamente. Estamos diciendo que si un día nosotros partimos de esta tierra sin Cristo, el destino que nos espera sería muerte. Es lo que estamos diciendo en esta mañana. Así que, ¿por qué nosotros no mejor pensar en las maravillas de la salvación de la cruz? Cuando Cristo subió a la cruz, ¿qué hizo Él por ti? ¿Qué hizo Cristo cuando subió a la cruz? Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar y subió a la cruz, siendo el poderoso, siendo el grande, siendo el justo. El Padre lo hizo pecado, aunque Él no cometió ningún pecado. Pero Él llevó todo el peso del pecado, todo el peso de la humanidad fue acusado en Cristo. Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar. Así que nosotros hoy no podemos pensar que podemos hacer caso omiso del pecado sin dar gracias por nuestra salvación. No podemos pensar que nosotros fuimos salvos por casualidad. No podemos pensar que fuimos salvos porque hicimos caso meramente porque somos buenos. Estamos aquí porque fuimos los mejores del grupo, porque nací en el Evangelio. No, tú estás en Cristo porque Él tuvo misericordia de ti. Y cuando tú entiendes esto, hermano, por eso es que dicen que los cristianos a veces estamos locos. Es que eso causa gozo, eso causa alegría. Yo tenía una culpa, yo tenía una deuda que yo no podía hacer nada con esa deuda, y apareció Cristo y me la pagó. Yo no podía hacer nada. Mi papá, que está allá en la República Dominicana, no puede hacer nada para restaurar sus riñones. Él tiene que ponerse en manos de médico. Él tiene que esperar que llegue un donante, tiene que esperar que llegue un doctor y le haga algo, ¿verdad? Así estábamos nosotros. No nos podíamos salvar. Esa es la condición de nosotros. Por eso cada día deberíamos nosotros entender esto y dar gracias, brincar de alegría, porque no hay principado ni potestad que nos acuse delante de Él. Por eso cada mañana que nos levantamos, aunque no tengamos dinero para el día, tenemos gozo, porque sabemos que en Él estamos seguros. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios.
Nuestro peor problema está resuelto. Tu problema está resuelto. Mi problema está resuelto. Y hay gente que todavía está ahí, que en la casa, que no la deja dormir, que la deuda no lo deja dormir, que no lo deja dormir, qué colegio voy a poner al niño. Ay, que tengo que hacer algo rápido. Pero mi mayor problema está resuelto, hermano. Yo duermo como un bebé, sabiendo que Dios me ama. Aleluya. Y mi esposa me dice: pero tú desde que te tiras la cama, desde una vez que tú te duermes. La Biblia dice que tendrá sueño bueno. Amén. Aleluya. Él lo ha guardado para ti, lo ha guardado para mí. Porque si ya el pecado no me está gobernando, si a mí me gobierna Cristo, yo vivo para su gloria y para su honra, porque Él tuvo misericordia de mí. No porque yo era bueno, sino porque Él le dio misericordia y me salvó. ¿Qué problema más grande que eso yo puedo tener? ¿Qué me puede a mí robar el gozo? ¿Qué me puede a mí quitar ese gozo de alabar a mi Dios y decirle: gracias, gracias, gracias Dios, porque me has restaurado? Gracias Dios, porque quitaste toda deuda, toda maldad, todo pecado. Ya no me gobierna el pecado, ahora me gobierna tu Santo Espíritu. ¿Usted quiere ver a alguien gozoso? Un pecador que conoció a Cristo. Aleluya. Y si tú no amaneciste con mucho gozo el día de hoy, es tiempo de que tú te goces. Es tiempo de que tú digas: hoy me levanté con la salvación de mi Cristo. Hoy me levanté libre de pecado. Hoy me levanté con una vida nueva. Hoy yo reconozco que ya este problema no es tan grande, porque mi problema de pecado fue resuelto de forma gratuita. Oh, aleluya, cuánto gozo, cuánta alegría. Pablo cantaba con un cepo aquí en los hombros. ¿Cómo es que ese hombre está cantando? Decían los presos. Y ahí estaba Pablo y Silas: yo me gozo en mi Cristo. Estaba cantando. ¿Qué corito estarán cantando esa gente? Alabaré, 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 alabaré. Y decían los presos: ¿qué eso tigre tan loco? Míralo, tienen grifos en las manos, en los pies y un cepo aquí. Era así que estaban, inmovibles. Y ahí estaban ellos cantando a su Dios. Decían: ¿sabe qué? Bueno, yo era un perseguidor de cristianos, ahora yo predico a Cristo. Antes yo perseguía a los que alababan a Dios, ahora yo soy perseguido. Por su gracia, por su amor, dijo Pablo, soy salvo. ¿Quién eras tú antes de conocer a Cristo? ¿Quién eres hoy? Así que, ok, no encuentro esto, quizás tengo problemas, quizás tengo dificultades en la vida, porque Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y yo sé que todos estamos atravesando aflicciones, todos estamos pasando dolores. Pero cuando tú encuentras otra vez que la gracia de Jesús es mayor, que Él te perdonó tus deudas, que Él perdonó tus culpas, tus rebeliones, todas las metidas de patas que hemos hecho y aún las que faltan por hacer, Él la perdonó en la cruz. Eso tiene que causar gozo, eso tiene que causar alegría. Eso tiene que decir: yo tengo que hacer algo para mi Cristo. Yo tengo que levantar mis manos, yo tengo que adorar, yo tengo que cantar. Yo no puedo permanecer tranquilo en tristeza, en dolor, en enfermedad, en depresión. No puede permanecer en depresión el hermano que conoce que su pecado fue perdonado. Aleluya. Qué maravilla, qué gozo sintió aquel publicano cuando estuvo orando delante del Señor. Se rompía el pecho, hermano. Se rompía el pecho. El Señor: perdóname, he pecado contra ti, Señor. Oh Señor, soy un pecador, decía aquel publicano. Mientras que había un escriba que decía: yo diezmo de todo lo que yo recibo. Yo no soy como este que está aquí. Y se enalteció delante de Dios. Y Jesús dijo: ciertamente aquel publicano bajó justificado del templo, mas aquel escriba, aquel fariseo, nunca bajó justificado. No tengas temor de confesar tus pecados a Cristo. Ven humilde delante de Él. Humíllate ante la presencia del Señor y dile: Señor, yo no puedo superar el problema del pecado yo solo. Yo necesito la ayuda de tu Espíritu Santo. Yo no puedo cambiar solo. Aunque los psicólogos hayan gastado horas y horas contigo, si Dios no edifica,
no vas a cambiar. Mi esposa es psicóloga, no llevo nada en contra de la psicología, pero sí de aquellos que quieren poner corrientes filosóficas por encima del poder de mi Dios, por encima del poder transformador de la palabra de Dios. La palabra es la que transforma, la palabra es la que vivifica, la palabra es la que te dice lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Y si hoy hay tristeza en tu corazón, yo te invito a que vengas a Cristo, que dejes en Él tus cargas. Yo te invito a que tú pienses en ese regalo que Él te dio por gracia, la salvación, el perdón por tus pecados. Cada vez que nos hemos equivocado, cada vez que hemos pensado que no somos dignos de Él, cada vez que hemos dicho, el Señor me va a odiar después de esta, ya Él no me va a querer, ya después de esta metida de pata, ya Él me va a abandonar, me va a quitar los papeles de hijo. Y Él se levanta otra vez en misericordia y te dice: hijo, aquí estoy para perdonarte. Hija, ven a mis brazos, dice Jesús. Jesús no te acusa. Jesús se revela y te da este diagnóstico que hemos leído, no para dejarte sin medicina, ni sin salida, ni sin salvación. Es para decirte: acércate, acércate. Este es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo del perdón. Este es el día en que Dios salva. Este es el día en que todavía podemos ser perdonados. Este es el día en que todavía podemos alcanzar la salvación. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro de parte de Dios. ¿Conoces a alguien que necesita de Cristo? ¿Conoces a alguien que le está pasando mal? ¿Conoces a alguien que no puede superar sus problemas, sus dificultades? Preséntale a Cristo. Dile que Cristo perdona. Dile que Cristo le ama. Dile que Cristo le quiere transformar. Invítalo el próximo domingo a tu iglesia. Tráelo. Aquí hay salvación para ti y para esa persona también. Es lo mejor que puedes hacer. ¿Qué tienes que perder si ya estabas perdido? Y Cristo te regaló la salvación. No teníamos nada, estábamos perdidos. Nuestro destino era el infierno y Él lo cambió. Así que qué bueno compartir la sana palabra del Señor. Qué bueno compartir las buenas nuevas. Qué bueno decirle a alguien: yo sé cuál es tu problema porque yo estaba ahí también. Ven a Cristo y Él te va a salvar. Amén. Amado Dios, gracias. Gracias te damos, amado Dios, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque aunque dice tu palabra, Señor, que todos nos hemos desviado y que no hay justo, tú nos has amado. Nos has dado a Cristo, nos has restaurado. Quitaste toda deuda que había, Señor, de pecado. Nos transformaste, Señor, y nos diste vida nueva. Y nosotros no queremos pasar esto por alto. Nosotros queremos, Señor, seguir sabiendo cada mañana que ese es el milagro más grande que hemos recibido durante toda nuestra vida, Señor. Y queremos aferrarnos a ti, Señor, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Y cuando ya no podamos más, sé tú, Señor, quien nos sostengas. Abrázanos, susténtanos con tu diestra de poder. Cuando caemos, levántanos una vez más, aun cuando fallamos. Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dé vida y gracia en Jesucristo. Gracias, Señor Jesús.